Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de que estén aquí conmigo una vez más. Hoy les tengo un vídeo que sé que a muchos les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima conversación en el mundo del espectáculo y que por fin, parece haber llegado a un punto de inflexión. Sí, hablamos de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, esa pareja que nos hizo suspirar en la pantalla, y que luego nos dejó con el corazón en un puño. Y es que hoy vamos a desvelar el motivo, el porqué, la razón que llevó a Demet a perdonar a Can. Así como lo escuchan. Vamos a analizar este momento tan esperado por los fans, y a intentar entender qué pasó realmente tras bambalinas, esa historia que no vimos en la televisión. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, les quiero recordar que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes jugosos de las celebridades, no se olviden de suscribirse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y por supuesto, déjenme un like si este tema les interesa. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir los secretos detrás del perdón de Demet a Can. Para entender todo este embrollo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a aquellos días gloriosos en los que Demet y Can eran la pareja del momento, la pareja que todos amábamos ver juntos, tanto en la pantalla como, al parecer, fuera de ella. Hablamos, por supuesto, de su participación en la serie Erkencikus, donde la química entre ellos era innegable, palpable, algo que traspasaba la pantalla. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, alimentados por las miradas cómplices, las fotos juntos, las entrevistas en las que parecían no poder ocultar lo que sentían. Los fans, por supuesto, estaban extasiados. Creían que la magia que veían en la televisión era real, que el amor que sus personajes transmitían también existía en la vida real. Y quizás en algún momento eso fue verdad. Sin embargo, como suele suceder en este mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Tras el final de la serie, las cosas empezaron a torcerse. Los rumores de una supuesta ruptura, alimentada por declaraciones ambiguas y por un distanciamiento evidente en redes sociales, comenzaron a circular. Y no solo eso, también empezaron a salir a la luz supuestos conflictos entre ellos, acusaciones de falta de profesionalismo, e incluso, algunos rumores de insultos y palabras hirientes. Los fans, que hasta ese momento estaban soñando con una historia de amor de cuento de hadas, se vieron obligados a enfrentarse a una realidad mucho más cruda, mucho más dolorosa. El amor de película que habían visto en la televisión se había transformado en una historia de desencuentros, de reproches, y en un silencio que hablaba por sí solo. Y ahí es donde las cosas se complicaron realmente. La relación entre Demet y Can pasó de ser un idilio a convertirse en un asunto de dominio público, en un tira y afloja constante de noticias, rumores y especulaciones. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla de los fans, que tomaban partido por uno u otro, defendiendo a sus ídolos y atacando al oponente. Era un ambiente tóxico, lleno de tensión, y en el que era muy difícil discernir la verdad de la mentira. Ambos actores, Demet y Can, guardaron un silencio ensordecedor sobre el tema. No confirmaron ni desmintieron los rumores, pero su distanciamiento era cada vez más evidente. La situación parecía irreconciliable y la esperanza de una reconciliación, de una vuelta a la normalidad, se fue apagando poco a poco. Y ahora, después de todo este panorama, después de todo este drama, llegamos al punto crucial, a la razón de este vídeo, el perdón de Demet a Can. Porque sí, amigos, después de años de silencio, de distanciamiento, y de una tensión palpable, Demet ha decidido perdonar a Can. ¿Pero por qué? ¿Qué la llevó a tomar esta decisión? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Según las fuentes cercanas a la actriz, y lo que se ha filtrado a través de diferentes medios de comunicación, el perdón de Demet no fue un acto impulsivo, sino más bien una decisión meditada, fruto de un proceso de reflexión personal muy profundo. Parece ser que, después de toda la tormenta, Demet se dio cuenta de que guardar rencor no le hacía bien a nadie, ni a ella misma, ni a Can. La actriz habría llegado a la conclusión de que era necesario cerrar ese capítulo de su vida, para poder seguir adelante, para poder sanar las heridas del pasado. Y no solo eso, sino que también se dice que la madurez y el paso del tiempo han jugado un papel fundamental en esta decisión. Demet, al igual que todos nosotros, ha crecido, ha aprendido de sus errores, y ha llegado a comprender que a veces es necesario dejar de lado el orgullo para poder avanzar, para poder construir relaciones más sanas y más fuertes.
También parece ser que la presión mediática y la constante presencia del tema en redes sociales la llevaron a querer poner punto final a toda esta situación. Vivir constantemente en el ojo del huracán, tener que dar explicaciones sobre algo que sucedió hace años, puede ser muy agotador y desgastante. Así que quizás este perdón sea también una forma de liberarse de esa carga, de dejar atrás un pasado que le impide avanzar. Ahora bien, es importante recalcar que el perdón no implica una reconciliación romántica. Al parecer, Demet ha perdonado a Can, pero eso no quiere decir que vaya a retomar una relación sentimental con él. Según las fuentes, se trata más bien de un perdón como un acto de sanación personal, de una forma de cerrar un ciclo y de poder mirar al futuro con una actitud más positiva. Y esto, desde mi punto de vista, es algo muy valioso. A veces confundimos el perdón con la reconciliación, y pensamos que perdonar a alguien significa volver a estar como antes, cuando en realidad no es así. Perdonar significa liberar el rencor, dejar de lado los sentimientos negativos, pero no implica necesariamente retomar una relación que ya no funciona, o que nos hizo daño en el pasado. En este caso parece que Demet ha sido muy clara al respecto, y que ha sabido diferenciar entre el perdón como un acto de sanación personal y la posibilidad de retomar una relación sentimental. Y creo que esta es una lección muy importante que todos podemos aprender. Perdonar es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, es una forma de liberarnos de las cadenas del pasado, y de abrirnos a nuevas oportunidades. Ahora bien, más allá de las razones personales que llevaron a Demet a perdonar a Can, también hay que tener en cuenta el contexto actual. Ambos actores han seguido adelante con sus carreras profesionales, han protagonizado nuevas series y películas, y han cosechado éxitos individuales. Demet se ha consolidado como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, y Can ha expandido su carrera a nivel internacional, protagonizando proyectos en Italia y otros países. Esto sin duda ha contribuido a que ambos vean la situación desde una perspectiva más madura y más comprensiva. El tiempo, como suele decirse, cura todas las heridas y quizás, después de años de distancia, ambos han sido capaces de dejar de lado los rencores y los resentimientos, y de ver el pasado con una mirada más comprensiva. También hay que considerar que el mundo del espectáculo es muy pequeño, y que en algún momento, sus caminos volverían a cruzarse. Es muy probable que en algún futuro proyecto, ambos se vean obligados a trabajar juntos, y por lo tanto, mantener una relación cordial es lo más sensato y profesional. Y en este punto es importante destacar que aunque la reconciliación romántica no parece ser una opción, esto no significa que ambos no puedan mantener una relación de respeto y cordialidad. De hecho, algunas fuentes cercanas a ambos actores apuntan a que, después de la decisión de Demet, han mantenido algunas conversaciones, y que han llegado a un acuerdo para dejar el pasado atrás y mirar al futuro de una manera más positiva. Es decir, se trata de un proceso de reconciliación, no desde el punto de vista romántico, sino desde el punto de vista personal y profesional. Se trata de una reconciliación que tiene como objetivo sanar las heridas del pasado, pero también de construir relaciones más maduras y más sanas. Y esto, en mi opinión, es un ejemplo que todos podemos seguir. A veces nos aferramos a las heridas del pasado, a los rencores y los resentimientos, y nos cuesta dejar ir las cosas que nos hicieron daño. Pero al final, la vida nos demuestra que la única forma de avanzar, de ser feliz, es dejar el pasado atrás y mirar al futuro con una actitud positiva. Y es justo lo que parece haber hecho Demet, que ha sabido dejar de lado el rencor, y ha optado por el perdón como un acto de sanación personal. Y esto, amigos, es algo que debemos aplaudir y aprender. En el mundo en el que vivimos, donde el conflicto y la confrontación son tan frecuentes, es inspirador ver cómo una persona es capaz de dejar de lado el orgullo, y de optar por el perdón como una forma de cerrar un ciclo y de seguir adelante con su vida. Y ahora, con el contexto completo, podemos apreciar mejor la magnitud del gesto de Demet, y la importancia de su decisión. Y es que el perdón, no lo olvidemos, es una decisión personal, una decisión que depende de nosotros, y que puede transformar nuestra vida de forma radical. Y bien, hasta aquí llegamos con este análisis exhaustivo sobre el perdón de Demet a Can. Hemos recorrido un largo camino, hemos revisado su historia, hemos analizado los motivos de su distanciamiento, y finalmente hemos llegado al punto crucial, el perdón. Y como hemos visto, esta decisión no ha sido un acto impulsivo, sino el resultado de un proceso de reflexión personal muy profundo, fruto de la madurez del paso del tiempo, y de una necesidad de sanar las heridas del pasado.
También hemos destacado que el perdón no implica necesariamente una reconciliación romántica, sino más bien un acto de sanación personal, una forma de cerrar un ciclo y de mirar al futuro con una actitud más positiva. Y sobre todo hemos aprendido una lección muy valiosa, que el perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, una forma de liberarnos de las cadenas del pasado y de abrirnos a nuevas oportunidades. Así que espero que este vídeo les haya resultado interesante, que les haya ayudado a entender mejor la situación, y que les haya dejado con una reflexión sobre la importancia del perdón. Creo que esta historia, más allá del chisme de celebridades, nos enseña algo muy valioso sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad que tenemos de perdonar y de seguir adelante. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, así que si les ha gustado este tema, si les ha resultado interesante, no se olviden de dejarme un like, de compartir el vídeo con sus amigos, y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. También me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan sobre el perdón de Demet Akan? ¿Creen que han tomado la decisión correcta? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos en el futuro? Déjenme saber su opinión. Y ahora sí, me despido, no sin antes recordarles que los quiero un montón, y que les espero en el próximo vídeo con más chismes, más análisis, y más información sobre el mundo del espectáculo. No se lo pierdan. Hasta la próxima.